A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Bienvenidos nuevamente a todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes. Hoy seguimos con la doctora Evelyn Martínez, es fundadora y presidente de la Fundación AVE-SOS, con quienes hemos tenido hasta el momento, de la semana pasada, una charla interesante sobre el problema que está ocurriendo en el Parque Simón Bolívar. Doctora Evelyn, la Autoridad Ambiental Distrital ha dicho que no hay suficientes estudios, pero pues yo quiero preguntarle a usted la opinión. El hecho de que no hayan estudios en Colombia no significa que no se pueda aplicar un principio, que es el principio de precaución, y es que cuando ya hay estudios, aunque sean en diferentes partes del mundo o en otras partes, que han logrado determinar que la contaminación lumínica, la contaminación por este material microparticulado, por los metales o por los materiales que generan contaminación, y la contaminación acústica genera estrés y daño en las aves y les altera las rutas migratorias. Y el hecho de que no hayan estudios en Colombia no significa que no se puedan ver los estudios de otras partes del mundo y aplicar un principio que es el principio de precaución. ¿Por qué? Porque si hay estudios que ya han detectado que existe un daño, pues están obligados a aplicar el principio de precaución, porque el principio de precaución se aplica cuando hay incertidumbre. Es decir, ellos no pueden decir que por el hecho de que no hay estudios acá, pero que haya estudios en otra parte del mundo, esos estudios los obliga a mirar que hay una incertidumbre sobre el daño y que por lo tanto se ven obligados a aplicar ese principio independientemente de la existencia de estudios locales. Entonces yo quería hablar sobre esto, si ustedes se conoce estudios en otras partes que han vinculado la contaminación acústica y lumínica con la salud en las aves, porque aquí se está violando el principio de precaución, que debe aplicarse en la incertidumbre. O sea, si no tenemos por qué esperar a que aparezcan aves muertas si ya hay evidencia científica de otras partes. Sí, un saludo nuevamente para quienes nos escuchan y bueno, aquí abordando otra vez nuevamente el tema. Sí hay estudios en otros países del mundo que sugieren, por ejemplo, o confirman que la contaminación auditiva provoca muerte embrionaria en huevos en aves, ¿sí? Muerte embrionaria fetal, inclusive afectaciones reproductivas de tipo permanente para las aves que sobreviven mientras están en estas etapas iniciales de desarrollo, ¿no? Se han desarrollado estos estudios en Australia, son bastante recientes, de hace 2 años, 2 años salieron este tipo de estudios que lastimosamente, pues, a pesar de que nosotros los hemos compartido, los hemos mencionado en nuestros informes de veeduría, en los diferentes derechos de petición, donde efectivamente le solicitamos a la autoridad ambiental que se implemente un principio de precaución ambiental conforme a lo que determina la Ley 99 de 1993. Y adicionalmente a eso, porque pues efectivamente ya hemos encontrado aves fallecidas, ¿sí? O sea, aves atrapadas en sus nidos y afectadas por la contaminación que aparece en la cobertura arbórea. Ya hemos contado cerca de 10 aves y la única que hemos alcanzado a rescatar con vida y también con ese tipo de afectaciones más que evidentes. ¿Cuáles son las respuestas que hemos recibido de la Secretaría de Ambiente? Bueno, y por otro lado, perdón, me atraso un poquito, el tema de, por ejemplo, de la contaminación sonora alterando los temas reproductivos de las aves, también se ha monitoreado y se ha estudiado, por ejemplo, en anidamientos en zonas de refugio que quedan cercanos a, por ejemplo, a aeropuertos en otras partes del mundo. Entonces, sí hay bastantes estudios donde indican inclusive cómo la alteración de la contaminación lumínica afecta el patrón de sueño de las aves y cómo la alteración en el sueño de las aves puede provocar que ellas estén mucho más propensas a ser depredadas, a no tener su comportamiento natural normal, a no rendir de forma igual a como lo hacen cuando tienen un sueño que es completamente reparador. Ahora, ¿cuáles han sido las respuestas de la Secretaría de Ambiente? Irónicamente, pues nos han dicho que como nuestra labor de veeduría no incluye la realización de un estudio biológicamente estructurado, o no sé si nos referimos también a que ellos indican que
prácticamente necesitan estudios científicos ya prácticamente oficiales para ellos poder tomar estas evidencias o estas alertas como un motivo serio para implementar un principio de precaución. Esto, pues obviamente no es lo correcto que deben hacer porque efectivamente la ley 99-93 de precaución ambiental indica que no se necesita tener estudios científicos comprobados o lo que ellos llaman estudios biológicamente estructurados para poder llevar a cabo un principio de precaución. Pero lastimosamente lo que hemos visto en la realidad es que para la Secretaría de Ambiente no estiman o no es suficiente el material probatorio que nosotros les compartimos o que nosotros encontramos para que ellos pues lo estimen como una evidencia para una precaución ambiental. Esto pues obviamente nos indica que hay como cierta parcialidad de la autoridad ambiental que favorece la realización de este tipo de espectáculos. Adicionalmente a eso, pues la autoridad ambiental también nos ha indicado que como el parque hace parte de la estructura ecológica principal, pero no es considerado ni una reserva protegida, ni un humedal establecido, no es considerado una zona como tal de protección especial, para ellos prácticamente es como si no existiera, como si nosotros prácticamente nuestro concepto para la autoridad ambiental, este parque no ofrece servicios ecosistémicos a las aves y por eso están a favor de la realización de este tipo de eventos que son tan contaminantes y masivos. Entonces sí, lastimosamente tenemos esa problemática también a nivel burocrático o quizás por omisión de actividades que no contemplan la precaución ambiental. Y ante este tipo de respuestas que ustedes han podido dar, que realmente no se necesita estudios locales, porque veo que ustedes tienen argumentos suficientes y de peso, ¿qué responden las autoridades ambientales distritales? Prácticamente todos, lastimosamente, hemos visto cómo hay un pimponeo de respuestas. Prácticamente cada entidad, inclusive otras entidades reconocen que puede estar habiendo una afectación, pero pues digamos que mientras la autoridad ambiental encargada no haga ningún tipo de pronunciamiento ni tome decisiones, pues las demás entidades tampoco pueden, pues dicen ellos que no pueden hacer nada. Así es como un pimponeo de responsabilidades. Este tipo de afectaciones, por ejemplo, se las hemos reclamado al líder que es el administrador como tal del parque, y ellos nos han respondido que no, que ellos se encargan del aprovechamiento económico del parque y su administración, pero que no están encargados de velar por la protección ambiental como tal del parque, porque para eso está la Secretaría Distrital de Ambiente. Entonces, digamos que tantas respuestas nos han dejado además de la indignación que provoca, pues definitivamente quita herramientas, porque ya prácticamente uno no puede contar con ninguna entidad del distrito, porque todas prácticamente se lavan las manos, como decimos coloquialmente, y pues dejan la responsabilidad en manos de entidades como la Secretaría de Ambiente, que pues ya hemos visto que no están desarrollando sus actividades conforme a la ley de precaución ambiental, por ejemplo, y pues simplemente buscan razones para no intervenir en temas ambientales. Onofre, bueno, yo quisiera que usted hiciera una pregunta, pero antes de hacerle la palabra a Onofre, yo quisiera saber si han pensado en llevar a cabo una acción penal, porque pues la Secretaría Ambiental, si el IDRD dice que no responde por aspectos ambientales y le rebota esto a la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente se queda callada, pues qué pena, pero la Secretaría del Medio Ambiente no se puede quedar callada, esto es omisión. Y además que se está también cometiendo un delito que está contemplado en la Ley de Delitos Ambientales, que tiene consecuencias de tipo penal. ¿No han pensado en contemplar una acción penal? Y después de esto sí les cedo la palabra a Onofre. Sí, digamos que no lo hemos descartado. El tema es que ahorita todavía estamos como en proceso de evaluar la situación, de registrar afectaciones, o sea, de tener un material probatorio suficiente y inclusive también teniendo en cuenta las reiteradas respuestas de las diferentes entidades donde pues prácticamente se desresponsabilizan de la situación, para que así pues haya un material ya más consolidado para poder interponer este tipo de acciones, porque lastimosamente
si no hubieran evidencias o posibles, evidencias de posibles afectaciones a las aves y bueno, las evidencias de las posibles omisiones, aparentes omisiones de parte de la autoridad ambiental, pues no tendríamos un material para poder ya ejercer este tipo de, digamos, de denuncias o de acciones jurídicas, y pues por eso por el momento estamos en la labor de recopilar datos y hacer un seguimiento de las aves para registrar qué es lo que está sucediendo antes, durante y después de estos eventos. Claro, antes de ceder la palabra a Onofre, yo quiero redondear aquí una cosa, es que ya de por sí el hecho de que se esté exponiendo a las aves a un factor de riesgo, ser desviadas de sus rutas migratorias, abandonar los nidos, ya se está cometiendo un delito por el simple hecho de haber una exposición y de generar una exposición a un riesgo. Ya si aparecen aves muertas, si aparecen evidencias físicas, material probatorio, es otro delito y es más grave aún. Yo creo que en este caso tendrían que responder no solamente quienes hacen los eventos, sino también quienes se encargaron de dar la autorización, y aquí pues no es un asunto de temas políticos, nosotros simplemente lo que nos interesa es que se cumpla la normatividad ambiental y sanitaria y que hayan respuestas y que hayan responsabilidades incluso de tipo penal si es necesario. Ahora sí, Onofre, siga usted con la pregunta que le parezca conveniente para el caso de Uruguay. Saludo, Herman, también a Evelyn, a toda la audiencia. Yo también, escuchando lo que estaba comentando en esta instancia, también sentía esa indignación, y más le digo porque vivo en una zona natural que se llama Margat, el lugar. Tengo aves de corral, las cuales se han afectado, se han alterado, se me han muerto incluso por este tema de ruido. Y uno reflexionando, ¿no?, se ha puesto a pensar en que los eventos musicales hace unas décadas eran diferentes. La amplificación no existía, no había tanta. ¿Se podría considerar cambiar y prohibir que se hagan eventos en zonas naturales o residenciales y utilizar espacios cerrados específicos para eso? Sí, pues mira, tenemos en ese tema otra problemática, y es que cuando el parque fue declarado parte de la estructura ecológica principal, ya con el tiempo inclusive hicieron un decreto en el cual prohibían la realización de eventos masivos de cualquier índole dentro de las zonas de estructura ecológica principal. Este decreto no contemplaba que tuviera que ser reserva o que tuviera que ser una zona de especial protección, sino que abarcaba todas las zonas de la estructura ecológica principal y por ende abarcaba el Parque Simón Bolívar. Este decreto no fue cumplido, no hubo un cumplimiento como tal por parte del comité que llamamos aquí el SUGA, que es el encargado. Son diferentes funcionarios de diferentes entidades encargadas de evaluar los temas de aglomeración masiva y dar la autorización para la realización o no realización de estos eventos. Sin embargo, este decreto parece que nunca fue tenido en cuenta, siempre fue pasado por alto, y se realizaban los conciertos en los festivales y demás dentro del Parque Simón Bolívar, a pesar de que era una estructura ecológica principal. Nosotros desde las veedurías vinimos denunciando eso ante las diferentes autoridades y entidades de control también. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lastimosamente y para sorpresa de todos hicieron un nuevo decreto donde eliminaron esta prohibición, y ahora resulta que ya no es prohibido realizar este tipo de aglomeraciones, a pesar de que nosotros pues difundimos todas las evidencias de afectaciones que hemos encontrado, tanto a la alcaldía de Bogotá como a todas las entidades que la componen, pero lastimosamente la respuesta del alcalde actual aquí de Bogotá fue eliminar esa prohibición. Lastimosamente nos dejaron pues sin más argumentos, porque digamos que una de las razones fuertes que veníamos peleando era el cumplimiento de ese decreto, pero ya fue eliminado. Esto digamos que concuerda más bien como lo que nosotros denominamos protección de los intereses políticos del gobernante de turno, ya que digamos que cuando el actual alcalde que tenemos estaba en su tema de previo a ser elegido como alcalde, sí, en su candidatura, prácticamente uno de sus lemas de campaña era volver a Bogotá
la ciudad número 1 de Colombia en eventos de talla internacional. Entonces, prácticamente fue intención desde la misma alcaldía de Bogotá en traer los eventos al corazón de Bogotá para volverla todavía más internacionalmente importante en materia de eventos. Ahora, ¿se podría efectuar una denuncia mayor que vaya no tanto desde lo que es dentro de Bogotá, sino hacia el gobierno central? Porque yo sé, por ejemplo, que en Colombia hubo efectividad, por ejemplo, con el tema de las corridas de toros, con el tema de las toreadas y demás. ¿No se podría llegar hacia una instancia un poco mayor? O internacional incluso. Sí, digamos que estamos evaluando diferentes instancias porque sí, definitivamente ya hemos acudido a diferentes estrategias y no han funcionado, entonces no desestimamos el tema de hacer una acción pues jurídica de pronto más importante, pero como lo que les comentaba, estamos ese tema también de reunir pruebas y entre más pruebas tengamos pues digamos que esto nos va a dar más peso en la argumentación para realizar este tipo de acciones. A ver, realmente no es cuestión, digamos, de crear una posición política. Yo personalmente no veo nada de malo que el alcalde de pronto haya pensado en Bogotá como en convertirla en una zona o en una ciudad, un atractivo para eventos masivos. Pues la idea en sí, si se formula bien y se planifica de manera adecuada, pues podría ayudar de alguna manera a la economía. Muchas cosas son cuestionables, como por ejemplo ampliar el horario de los bares y de las discotecas que ni siquiera están insonorizados en Bogotá hasta las 5 de la mañana, pues no tiene sentido. Primero insonorícenlos y luego sí amplíen el horario. Pero en sí, pues digamos, no habría nada de malo siempre y cuando estas zonas de eventos pues los hubieran hecho en el sitio correcto, con la logística adecuada, en el lugar que debería ser, porque es que el problema que ocurre en el Parque Simón Bolívar no solamente las aves que se están afectando, es que se está afectando también la salud de un montón de residentes y aparte de todo hay los hospitales. Y lo que yo veo ahí es que se están violando absolutamente todas las normas, todos los decretos de la normativa ambiental y sanitaria, y no solamente eso, sino que además se están manipulando de manera un poco burda, que había un decreto que lo impedía y de repente el decreto desaparece, pues qué pena, pero esto se llama corrupción. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Estamos de acuerdo. Efectivamente, pues digamos desde nuestra veeduría no es que estemos en contra de la realización de eventos de aglomeración masiva y mucho menos eventos culturales y bueno, de los espectáculos propios de los conciertos, no es que estemos de acuerdo, inclusive yo a veces disfruto de la realización de los diferentes conciertos que se hacen en la ciudad, pero sí, estamos definitivamente exigiendo que se haga en un lugar adecuado donde no haya afectación ni de la fauna residente y migratoria ni de la comunidad vecina y residentes aledaños. Entonces, la idea es que ojalá pudieran ubicar estos eventos que son de altos niveles de contaminación lumínica y sonora en otra zona que no sea ni de la estructura ecológica principal ni que sea muy cercana a sectores residenciales. Considerando esta situación que está ocurriendo ahí y también observando que aquí en Uruguay pasa lo mismo, en Argentina, en España, bueno, en distintas zonas del mundo, ¿se podría pensar en efectuar una campaña comunicacional, publicitaria, cultural, de educación para que la gente vaya tomando conciencia de este tema? O sea, no solo hacia las autoridades, sino ir hacia las personas mismas y compartirles estas situaciones. Sí, afortunadamente tenemos pues a disposición actualmente el uso, por ejemplo, de las redes sociales. Hemos comunicado a las personas a través de reuniones con la comunidad, a través especialmente de nuestras publicaciones, hemos llegado a bastantes ciudadanos. Tan es así que inclusive lo que fue para el Festival Estéreo Picnic del 2025, debido a que no nos permitían realizar nuestra veeduría, ¿sí?, dentro de estos eventos que son privados, tuvimos que acudir a las redes para invitar a las personas que no acudieran a o que no
participaran en este tipo de eventos porque estaban incumpliéndose. Inclusive hay un documento en el Parque Simón Bolívar que fue realizado con el observatorio al cual pertenezco, también con la veeduría distrital, en participación del líder y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, uno que crearon que se llama Requisitos Ambientales de Obligatorio Cumplimiento para la Autorización de Eventos en el Parque. Este documento no se está cumpliendo. Entonces también pues estamos en esa labor de divulgación. Hemos llegado a tantas personas que inclusive hubo una caída, lo que estimamos nosotros o sospechamos una caída importante de asistentes y de trabajadores y inclusive algunos artistas, y por eso nos permitieron a nosotros la realización de la veeduría actualmente en los festivales realizados por Páramo, que es una entidad privada. Entonces sí hemos acudido a las redes, muchas personas han sido informadas, inclusive creamos una petición a través de Change.org, la plataforma para realizar, digamos, diferentes solicitudes a nivel nacional, también internacional. Y hemos recolectado cerca de 7,000 personas que nos firmaron y, digamos, que respaldan o apoyan nuestra labor de defensa del Parque Simón Bolívar. Son muchísimas más las personas que quieren conservar este parque como parte de la estructura ecológica principal y que no se vuelva en un lugar donde se realice espectáculos continuos y muchos más en el año que afecten a la avifauna y a los residentes aledaños. Afortunadamente nos ha ido bastante bien en la divulgación de este tipo de contenido. Muchas personas han manifestado su apoyo y han manifestado preocupación por lo que se vienen enterando, cosa que no se habían imaginado que estaba sucediendo. Entonces todo esto nos ha ayudado mucho a generar conciencia ambiental, afortunadamente con ayuda de las redes. También hemos tenido el inconveniente debido a la gran cantidad de apoyo que hemos tenido desde las comunidades, desde los ciudadanos que nos apoyan y que se han informado, y es que prácticamente por nosotros usar las redes sociales hemos tenido algunos impedimentos de parte de las entidades que acompañan estos eventos para que nos dejen registrar, por ejemplo, fotos, videos, mientras se realizan este tipo de acciones, digamos que públicas en acompañamiento de estos eventos de parte de la autoridad ambiental, por ejemplo, o del líder. Entonces han habido intentos de tratar de silenciarnos en cuanto al tema de no poder registrar evidencias, de no poder registrar las acciones que ellos están realizando. Entonces hemos tenido ciertos rifirrafes con las entidades porque obviamente no están en el derecho de prohibirnos la recolección de material que pueda ser de evidencia o de hacerle seguimiento y de registro a las actividades que ellos hacen gracias a los múltiples derechos de petición que nosotros hemos radicado para la protección del Parque Simón Bolívar. Cuando les habían prohibido hacer las veedurías, o sea, cuando les habían impedido el paso para tomar fotos y tomar evidencia, ¿qué respuesta les daban? Porque la veeduría ciudadana es un derecho y pues no se puede impedir que haya veeduría para este tipo de eventos. Sí, en realidad ellos digamos que se han intentado agarrar al tema de la vulneración de la privacidad, cosa que no sucede en el marco del ejercicio de la función pública en un lugar público. Si nosotros hemos tenido que inclusive acudir a derechos de petición para que la misma veeduría distrital y la personería se pronuncien ante estas entidades que pretenden prácticamente impedirnos la realización de la recolección de fotos, de videos, de evidencia. Yo he tenido que pues prácticamente solicitarles que aclaren que mis publicaciones no vulneran ningún tema de privacidad, porque nosotros pues no mencionamos ni nombres personales, ni información personal de los funcionarios que están a cargo de la realización de estas actividades, sino que simplemente tomamos registros donde ocultamos inclusive los rostros y pues informamos a la comunidad sobre lo que está sucediendo prácticamente casi en tiempo real. Pero sí, efectivamente hemos visto bastante que estas acciones han provocado que desde las entidades, por ejemplo, del IDRD, nos dificulten el tema de la realización de las veedurías, y también actualmente
en el tema de la realización de los festivales al parque sí hemos tenido algún impedimento últimamente para la realización de las veedurías. Hemos contado con acompañamientos permitidos de parte de los organizadores. O sea, ha habido una voluntad de parte de los organizadores de permitirnos unos recorridos guiados, pero de todas maneras falta un poco más de pronto de que se cumpla la ley que nos cobija a nosotros los veedores ciudadanos y que indica que nosotros debemos ejercer nuestro derecho de realización de veeduría de forma autónoma, ¿sí? Pero bueno, digamos que estamos ahí de todas maneras en conversaciones, en acercamientos con las diferentes entidades y organizaciones. Páramo nos deja realizar la veeduría sin problema gracias a al movimiento que hicimos. Entonces seguiremos en esta tarea durante este año para recolectar aún más evidencia. Cuando se había contemplado inicialmente en el Parque Simón Bolívar que había una plazoleta que podía ser destinada a eventos masivos y que era un sector específico del parque, ¿a cuántas áreas cuadradas o cuánto área adicional del Parque Simón Bolívar se extendió la realización de eventos? Y eventualmente al principio estaba concentrado en un solo punto, ¿hasta qué parte del Parque Simón Bolívar se extendieron los eventos? Sí, pues digamos que si uno tiene en cuenta solamente la ubicación de la plazoleta de eventos o la plaza conmemorativa que llamamos también, prácticamente no ocupa sino quizás una quinta parte del parque total, bueno, del sector central del parque, inclusive mucho menos que eso, sí, pero actualmente hemos visto ya cómo prácticamente abarcan toda una mitad del parque, sí, inclusive utilizan la zona más boscosa o del bosque del parque, que es un bosque más consolidado. La utilizan para la instalación de carpas, para el trasteo de maquinaria, paso de vehículos de carga pesada. Entonces, digamos que hay una utilización casi que completa del parque, inclusive para las diferentes actividades, sí, pero digamos que los eventos como tal, la aglomeración se enfoca más a casi una mitad del parque. Entonces, sí, desafortunadamente ha sido una situación que cada vez abarca más, inclusive estamos hablando solo del Parque Central, pero el predio adyacente al Parque Central, que es el predio del Centro Bolivariano, también hace parte del Parque Simón Bolívar y también está siendo inclusive utilizado para construir unos estadios tipo Corraleja para la realización de aún más conciertos que están ubicados en una zona muy, muy cercana, inclusive de impacto directo a la zona más arbolada del Parque Central. Entonces, no hay estudios como tal tampoco para la problemática que se vive por la utilización de este estadio construido ahí sin permisos urbanísticos y con una problemática legal también muy compleja, donde se están también vulnerando mucha normatividad para la protección de la estructura ecológica principal, inclusive como tal del parque. Y esta es una arista adicional que se haya tocado con respecto a los eventos en esta zona aledaña al Parque Simón Bolívar, porque pues el problema ecológico es una parte, pero también se están haciendo los eventos cerca de hospitales, donde están personas en proceso de recuperación, cerca de hogares geriátricos, donde seguramente hay personas que viven ahí que tienen un trastorno del espectro autista, porque en todas las zonas sabe que la incidencia de personas con este problema es de 1 por cada 100 nacidos vivos, entonces es imposible que no vivan personas en condición de vulnerabilidad alrededor. Realmente, pues, el único punto que tengo que criticar a la alcaldía, y quiero dejarlo claro, porque pues no es un tema político, quizá el alcalde habrá hecho cosas favorables en otros aspectos, pero ha tenido una gran deuda y ha sido una falla y una omisión muy grande de todo el manejo de lo que tiene que ver con el Parque Simón Bolívar. Quizás es el único punto, la única muesca muy grande que yo señalaría. Ya el resto de cosas no me interesan porque nuestro tema principal tiene que ver con la contaminación acústica y no con otros asuntos políticos. Finalmente, doctora Evelyn, ¿qué mensaje le da a la audiencia con respecto a estos eventos? Pues mira, después de todo lo que hemos venido encontrando, me gustaría pues hacerles una invitación a que seamos un poquito más conscientes, tanto la ciudadanía relacionada directamente con la realización de estos eventos, como los que
pueden llegar a disfrutarlos, ¿no? Conocer la problemática del sitio donde se están realizando este tipo de eventos, intentar exigirles a las autoridades también que estos tipos de eventos se realicen en zonas que no vulneren el bienestar ni de residentes aledaños o de comunidades aledañas, ni de la flora y la fauna que habitan nuestros ecosistemas, porque de por sí ya la fauna pues ya tiene muchos desafíos para enfrentar dentro de ciudades como Bogotá, que además de eso hay una preocupación también adicional, y es que prácticamente según la OMS, según los estándares o los números de la OMS, nosotros como en Bogotá no estamos cumpliendo con la cantidad de arbolado que se necesita para la cantidad de habitantes que hay dentro de la ciudad. Entonces, sí, estamos por debajo de los estándares como tal de árboles por cada habitante en la ciudad. Estamos quedándonos sin árboles y las pocas zonas arboladas las estamos utilizando para inundarlas de contaminación auditiva y lumínica y por contaminación plástica también, pues estamos afectando la poca biodiversidad que cada vez intenta sobrevivir en nuestras ciudades, y son las que son más invisibilizadas, porque como no han habido estudios de parte de las autoridades, pues tampoco tenemos, digamos, un material que compruebe que esto efectivamente está sucediendo. Entonces, por eso las veedurías intentamos recolectar cierta evidencia para poder informar a la comunidad de lo que pueda estar sucediendo. Entonces, apoyar a las comunidades o a los grupos que estamos en defensa, que estamos haciéndole diferentes seguimientos en materia ambiental o de bienestar animal a este tipo de entornos arbolados, y pues ayudarnos a exigirle a las autoridades que se tengan en cuenta y se protejan estas especies y las comunidades aledañas. Un llamado a la conciencia ciudadana, en otras palabras, y que de alguna manera también también apoyen el movimiento y las acciones que están llevando a cabo ustedes valientemente, porque no es fácil enfrentarse a estos gremios tan gigantescos y con tanto poder. Doctora Evelyn, muchísimas gracias. Pues es dramático toda esta situación en el Parque Simón Bolívar. Agradecemos haber venido, haber asistido, haber cedido a la invitación, y despedimos a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por tocar estos temas tan importantes que son invisibilizados por medios tradicionales, por ayudarnos a difundir, porque así como sucede en Bogotá, no puede que no suceda especialmente en Bogotá, sino en otras zonas, pues obviamente del mundo, en otros países del mundo, y ojalá empiecen a generar también esa preocupación por el entorno que nos rodea alrededor de nuestras actividades humanas. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.